Hola, hola. Esta es la guía para el cuidado de los caladios en 5 minutos. Bienvenidos. Vamos a compartir tarjetas para que puedas profundizar mejor. Los caladios son plantas tropicales sumamente llamativas gracias a la combinación de colores que tienen en sus hojas. Van desde los más claros hasta los más oscuros, hasta el color negro. Encontramos en rosados, en rojos, en combinaciones blancas con unas nervaduras rosas. Hay una gran cantidad de colores y formas. El clima son de clima tropical, pero se adaptan muy bien a un clima frío siempre y cuando se les dé un lugar en donde ellos puedan mantenerse abrigados. Estacionalidad. Los caladios son plantas que se mantienen sumamente hermosas durante el invierno, en donde se da una buena cantidad de humedad ambiental y también lo que es el calor. Entran a un estado de dormancia, en este caso en los tiempos de verano, en donde existen 4 estaciones climáticas. Por lo general es en el tiempo donde hace bastante frío, es donde ellos empiezan a perder todo su follaje y en este caso en muchas ocasiones se procede a sacarlos del sustrato para guardar los rizomas o los bulbos en una área seca hasta que ellos empiecen a despertar. Pero también sí lo puedes dejar en la maceta siempre y cuando no le des riego en el caso de que tienes las 4 estaciones. No es necesario hacer eso, simplemente mantener el sustrato hasta que veamos un indicio en ellos. Se procede a realizar el riego para que empiecen a despertar. El riego. Son plantas que les gusta mantenerse húmedas cuando todo su follaje está sumamente exuberante, ya que ellas tienen hojas bastante finas y necesitan pues mantenerse hidratadas. Es por esa razón que ellas se ponen sumamente bonitas en el tiempo de invierno, donde hay una gran cantidad de lluvia. Mantenimiento. Los caladios son plantas que necesitan de una buena cantidad de abono para mantener el follaje sumamente hermoso. En este caso puedes utilizar gallinaza, bombinaza o también abono de café. Puedes utilizar también compost o cualquier otro tipo de compuesto que le pueda ayudar a mejorar su desarrollo. Follaje. Si ves que tu plantita está empezando a agachar sus hojas o que empiezan a inclinarse, es muy importante que procedamos a cortarlas para que así la planta se centre en mantener su follaje sumamente limpio. Iluminación. Son plantas que les gusta bastante lo que es la luz. Mientras más luz reciban, mucho mayor es la acentuación en sus colores. No pueden recibir el sol directo, sobre todo de la tarde, ya que se quemarían sus hojitas. Sustrato. Estas plantas requieren un sustrato bastante aireado en este caso, pero que sea muy rico en materia orgánica. Se puede renovar el sustrato cada 6 meses o cada año, dependiendo de la necesidad de la planta. Si te gustaron los caladios y deseas tenerlos gigantes, te vamos a dejar un link para que puedas revisarlo. Se despide de ustedes Adriana Vera del Mundo de la Nena Australiana, recordándoles siempre, mi jardín me entretiene y nada me detiene. Nos vemos, chao chao. El Mundo de la Nena Australiana.